días, amados, empecé compartiéndoles respecto a las leyes del nuevo pacto. Tomé como base Hebreos 7:12, que dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Una de las cosas que notamos en este pasaje es que definitivamente el sacerdocio en Cristo Jesús es diferente al sacerdocio levítico, y desde luego esto tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec, amados en el Señor, dice la Escritura que no tiene un registro de una ascendencia, no tiene un registro de quién haya venido. De momento salió, de momento le entrega a Abraham pan y vino, y Abraham, en respuesta a esto, le ofrece los diezmos de todo lo que traía del botín o de lo que había recuperado de haber ido por su sobrino Lot y todos los reyes que habían sido capturados. Ese es el nuevo sacerdocio que tenemos ahora, que es según el orden de Melquisedec. Y como veíamos, amados en el Señor, el asunto de las nuevas leyes del pacto no anula la ley del Señor. Eso lo vimos más adelante, porque la ley de Dios es eterna. Vimos también que es una ley, los tipos de leyes, diferencia entre lo que es ley y una norma. Esto desde luego en términos de lo jurídico, de lo que se estudian en las leyes, hablando de las personas que estudian precisamente las leyes, lo legal. Y en la Biblia encontramos diferentes leyes y podemos decir que son normas, mandamientos, instrucciones dictadas por Dios para que los seres humanos las cumplamos. Unas son de tipo natural, bien integradas en todos los seres humanos y se encuentran establecidas en la conciencia, como por ejemplo la ley del pecado y la ley de la mente. Otras de tipo positivo están escritas en su palabra, más específicamente en sus pactos. Y los pactos más trascendentes se les conocen como el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto consta de 613 leyes que contienen la ley moral o los 10 mandamientos, leyes civiles, leyes rituales y ceremoniales. Todas estas leyes les fueron dadas al pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Fueron leyes del Señor, o son leyes del Señor. Estas leyes operan en el antiguo pacto, los 613 mandamientos que se encuentran ahí. Se le llama la ley de Moisés o la ley de Dios, o a veces solamente aparece como la ley. Vimos que también hay una ley que viene intrínseca en el ser humano y es la ley del pecado, y también hay otra ley que es la ley de la mente, y explicamos un poquito acerca de esto. Entonces, cuando veamos la palabra ley, que no diga ley de Moisés, que no diga ley de Dios, que solamente diga ley, tenemos que ver en qué contexto se está escribiendo. Si es en el contexto de la ley de Moisés, la ley del pecado o la ley de la mente, u otra ley, como lo vamos a ver a continuación. Ahora, las leyes del nuevo pacto, al cambiar el pacto, hubo cambio también, desde luego, de leyes. ¿Por qué? Porque las leyes, por ejemplo, las ceremoniales y las rituales, definitivamente en Cristo Jesús, allí concluyen, porque Él es el sacrificio de sacrificios, es el único sacrificio. La ley, todas las leyes ceremoniales que tenían que ver con pureza, con limpieza, delante de la presencia de Dios, delante del templo, pues esto es ahora a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no se hace de remisión de pecados, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia ahora de todo pecado. Si no, tendríamos que regresar a todas esas leyes ceremoniales que se hacían en el antiguo pacto. Ahora, las leyes del nuevo pacto, como lo vimos aquí, voy a avanzarle un poquito más adelante. Las leyes del nuevo pacto son las siguientes: la ley de la fe, la ley del espíritu de vida o la ley de la vida del espíritu, la ley de Cristo o la ley suprema de las Escrituras, y la ley perfecta que da libertad o ley de la libertad. Eso es lo que vamos a estar viendo. Puede ser que alguien diga, ¿hay más leyes? Correcto, o sea, revisando las Escrituras, hermano, cuando yo leí acerca de las leyes del nuevo pacto, encontré estas. Si usted o alguien más encuentra más, pues gloria a Dios.
y sígalas. ¿Por qué? Porque si usted es hijo de Dios, debemos de seguir las nuevas leyes que el Señor ha establecido en el nuevo pacto. Y esto de nuevo no quiere decir que apenas se descubrieron. Esto de nuevo quiere decir que es fresco y vigente, aplicado a la vida de todos los que están en el reino de Dios o los que están en el nuevo pacto, que es lo que pretendo ver con ustedes en este recorrer de las leyes del nuevo pacto. Ok, esas leyes del nuevo pacto vimos que solo operan en el reino de Dios. Estas leyes son espirituales, sobrenaturales y paradójicas. Estas leyes son para vivirlas en la nueva creación de Dios. Estas leyes funcionan en el creyente nacido de nuevo y funcionan de manera, y yo le puse aquí, naturalmente sobrenatural. A lo mejor dice esto es paradójico, sí, porque las leyes del nuevo pacto son paradójicas y funcionan naturalmente sobrenatural. Esas palabras que las ve usted ahí juntas, que a lo mejor dice no tiene una que ver de la otra, pues tiene mucho que ver, porque en el ámbito natural se vive también lo sobrenatural. Y eso lo vamos a ver a continuación. Estas leyes inician donde acaba la razón y la inteligencia humanas, inician donde acaba la posibilidad humana, inician donde termina lo natural, inician donde termina lo temporal y lo finito. Estas leyes, en estas leyes se ve lo que no se ve, se oye lo que no se oye, se entiende lo que no se entiende. Estas leyes van más allá también de ¿qué? De la materia. Yo le decía que el Señor, no sé si en visión, en el cuerpo, fuera de él, me llevó a hacer un recorrido así como por las galaxias, ¿no? Bueno, y allá donde están los agujeros negros o los hoyos negros, más allá, o sea, más allá, en eso donde termina la materia, ahí empieza lo sobrenatural de Dios y ahí empiezan sus leyes. Entonces, pero son naturalmente sobrenatural porque todavía seguimos aquí en la tierra. ¿Quién ya cruzó uno de esos agujeros negros? Ni la misma ciencia ha logrado. Dicen que si llegan a hasta las mismas moradas del Señor. No lo veo así como muy crédulo, pero así es. Por eso le digo que es naturalmente sobrenatural. Ok. Y la primera ley que vamos a ver de esas del nuevo pacto es la ley de la fe. La ley de la fe. ¿Quiere leer conmigo, por favor, Romanos 3:27? Está en su pantalla, si no, búsquelo en su Biblia. Si no alcanza a leer en la pantalla, usted puede leerlo en su Biblia. Busque Romanos 3:27. Las citas bíblicas que voy a dar son de Reina Valera 60. Dice la Escritura así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? O sea, si queda excluida la jactancia, ¿por cuál ley queda excluida la jactancia? ¿Por la de las obras? Y dicen no, sino por la ley de la fe. Y ahí es donde tomo yo esta primera ley. Hay una ley en el nuevo pacto que se le llama la ley de la ¿qué? La ley de la fe. Y también, desde luego, aquí a la par vemos que había otra ley o hay otra ley que se llama la ley de las ¿qué? Según lo que estamos leyendo, había una ley que se llamaba la ley de las ¿qué? A ver, si lo está leyendo, dice, ¿por cuál ley? O sea, va a hablar de dos leyes. Por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Y aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio muy importante y muy trascendente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos una cosa, que antes de haber obras tiene que haber ¿qué? Fe. Porque no puede haber obras si no hay ¿qué? Si no hay fe.
Si no hay obras, si alguien dice que tiene fe, ¿esa fe qué? Esa fe nomás no sirve, o en otras palabras diríamos, no es fe. Para que pueda haber obras, es necesario que haya fe. Porque si no hay fe, definitivamente no puede haber obras. Eso es muy importante. Por eso dice aquí, no es lo mismo la ley de las obras que la ley de la fe. Porque si fuera por obras, entonces sí nos jactaríamos y podríamos decir, entonces yo la salvación la gané por lo que hice. La justificación la gané por lo que yo hice. Y esto es lo que ofrecen principalmente todas las religiones que están fuera de la gracia del Señor, es lo que ofrecen. Haz esto y entonces obtendrás esto. Se llama la ley de las obras. Pero dice aquí, ¿cómo es que queda excluida el jactarse? El decir fue por mí. Por la ley de las obras no, porque si no diríamos por lo que hice recibí, sino por la ley de la fe. Entonces, ¿qué dice la ley de la fe? ¿Por lo que hice recibí o por lo que creí recibí? Por lo que creí recibí. Y no fue necesario hacer algo. Pero si el resultado produce una vida igualmente como está, hermanos, eso no fue fe. Porque cuando creo recibo, y cuando recibo se activa lo sobrenatural y lo todopoderoso de Dios en nuestra vida. Definitivamente, si no hubo un cambio, una transformación, una vida donde se vea que sí hay fe, definitivamente esa persona no tuvo fe. ¿Quién sabe qué tuvo? Pero fe, no. ¿Está aquí todavía? ¿No lo enredé? A ver, quiero ver sus caras. ¿No los enredé? ¿Vamos bien? Correcto. Ahora, ¿qué es fe? Así como ya muchos consideramos lo que es la fe. Primero, fe es creer. Primero, fe es ¿qué? Creer. O sea, tener credibilidad. Ser creíble también involucra la fe. Pero está asociada con dos palabras: fidelidad y confianza. Entonces, cuando una persona es fiel, podemos decir que una persona tiene ¿qué? Tiene fe. Cuando una persona es digna de confianza, es porque esa persona tiene ¿qué? Tiene fe. De ahí viene también la palabra fiel. Por eso le digo que va asociada con las palabras fidelidad y confianza, porque tiene que ver con esta ley. Ahora, la ley de la fe entonces significa que es una ley naturalmente sobrenatural e indispensable para entrar y vivir en el reino de Dios, que esto implica su nuevo pacto. Vuelvo a repetir esto. La ley de la fe significa que es una ley naturalmente sobrenatural e indispensable para entrar y para vivir en el reino de Dios. O sea, no solo para entrar, sino también para ¿qué? Para vivir en el reino de Dios. Ahora, la ley de la fe tiene una fuente, tiene un origen y tiene un fin. La ley de la fe, la fuente, el origen y el fin es nuestro Señor Jesucristo. Lo comprobamos por lo que dice Filipenses 3:9 y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe. Y mire, aquí es muy importante porque la Nueva Versión Internacional lo traduce diferente en una sola palabrita, que a mí me llamó mucho la atención. En la NBI dice por la fe en Cristo. ¿Qué encuentra usted diferente la fe en Cristo y lo que dice esta versión? Aquí dice por la ¿qué? La fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí encontré dos cosas. Yo puedo tener fe en Cristo, pero también debo tener la fe de Cristo.
porque no es mi fe, es la fe de quién, es la fe de Él. Porque el ser humano nace con una fe natural básica. O sea, los seres humanos nacemos con una, sí, o sea, en algo cree. ¿Cuántos creen que porque trabajaron y les depositan en una tarjeta de plástico, usted va a ir al cajero y va a encontrar su quincena, su semana allí? ¿Usted lo cree? ¿Por qué lo cree? Ah, bueno, pues esto también lo cree cualquiera que no es cristiano. Tiene una fe que natural. ¿No se ha escuchado a personas decir, yo a ese doctor le tengo mucha fe? O sea, la gente tiene confianza, es fiel a personas, pero esa fe es meramente natural, humana. O sea, todos nacemos con ese tipo de fe. Todos nacemos con ese tipo de confianza. Pero de la fe que estamos hablando aquí, es la fe de quién? Es la fe de Jesucristo. No es la fe humana. ¿Es la fe de quién? La fe de Jesucristo. Por eso, si tu salvación fue fundada en la fe humana, humano te quedas. A ver, vuelvo de nuevo. Si tu fe hacia el Señor Jesucristo en tu salvación fue meramente humana, humano te quedas. Pero si fue la fe de Cristo, te parecerás al dueño de esa fe, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo no es lo mismo que lo mismo? O sea, parece, dice, es que yo tengo fe. Bueno, tu fe se va a ver cuando seas como el autor de la fe. Porque dice a continuación en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, ¿el qué? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de esa fe? Cristo, porque de él viene esa fe. Recuerde una cosa, hermano, es que todo está involucrado. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Cristo. Entonces ahí viene la fe. Nuestra fe no es subjetiva, nuestra fe es objetiva, tiene un objeto en el cual nosotros podemos creer. Si fuera subjetiva, es que tú tienes que tener fe. Todo el mundo dice que tiene que tener fe, pero ¿fe en qué? ¿Fe en quién? ¿O fe de qué? ¿O fe de quién? ¿Sí me explico? Entonces en el nuevo pacto hay una ley, y es la ley de la fe. Y esto nos indica en primer lugar que la fe no es del ser humano. La fe tiene un origen y es más, tiene un destino. Porque dice que Jesús es el autor, pero también el consumador de la fe. O sea, el principio y el fin, el primero y el último. Así funciona esa fe. La fe, por eso les decía aquí la diferencia. Es la fe en Cristo, pero también es la fe de ¿quién? La fe de Cristo. Pregúntate a ti mismo, yo me lo preguntaba, Señor, ¿la fe que yo tengo es la fe de Cristo? Cuando funcionan las cosas es la fe de Cristo. Cuando no funcionan, entonces es tu fe, natural, meramente humana. ¿Sí me explico? Ok. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor de esta ley del nuevo pacto. Ahora, la ley de la fe se aplica de principio a fin en la vida en Cristo. Se aplica, tiene aplicación de principio a fin de la fe en Cristo. Porque uno puede decir, hermanos, ustedes que han sido salvos por la gracia de Dios, ¿ustedes fueron salvos por la fe? ¿Ustedes fueron salvos por la fe? ¿Por la fe de quién y por la fe en quién? Por la fe de Cristo y por su fe en Cristo Jesús. Son dos cosas. Por la fe de Él y por la fe en Él, por lo que Él hizo. Ahora, pero una vez que fueron salvos, ¿ya no opera la fe? ¿Ya no sigue operando la fe? Bueno, leamos lo que dice Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso me llama mucho la atención, dice, porque es por fe y qué, y para fe. O sea, es un círculo virtuoso que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque de Él viene, Él es la fuente, Él es el origen de la fe, cae en nosotros, se activa esa fe y luego ¿a quién regresa? Regresa a Él. Somos salvos por fe, pero somos salvos también para fe. Y aquí es donde dice el Señor, mas el justo por la fe vivirá. Esto se encuentra también en Gálatas 3:11. Dice, y que por la ley ninguno, ¿a qué ley se refiere aquí? A ver, vamos a ir viendo también el contexto, porque aquí no dice ley de Moisés, aquí no dice ley de Dios. ¿Qué dice nada más en Gálatas 3:11? Dice, y que por la ley, ¿qué ley? No, a ver, dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. ¿Qué ley? A ver, detengámonos. Vuelvo a repetir, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. ¿De qué ley está hablando? La ley de Moisés, la ley de Dios. Por la ley ninguno. ¿Y por qué ninguno se puede justificar ante Dios? Se puede llamar justo. Porque en la ley estaba escrito, si cumples toda la ley, entonces serás llamado justo. Y si en uno fallas, entonces ya no eres ¿qué? Ya no eres justo. Dígame quién la cumplió a la perfección. Solamente hubo uno. Solamente ha habido uno, y es Jesucristo. Por eso dice aquí que por la ley de Moisés, la de Dios, ninguno se justificará para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo no va a vivir de acuerdo a lo que haga, sino de acuerdo a lo que crea. Entonces ya no tengo que hacer nada. No, mi amado hermano, tiene que hacer mucho. Pero si tú pones los caballos atrás de la carreta, nomás no va a jalar. ¿Por qué? A ver, nada más un pensamiento. ¿Por qué crees que Dios te bendice a ti? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios te bendice a ti? ¿Por qué te bendice? Es una buena pregunta. Es que me porté bien en la semana y por eso Dios me bendice. No. ¿Sabes por qué te bendice? Porque el que se portó bien fue ¿quién? Cristo Jesús. Y si yo tengo la fe de Él, entonces, por ende, yo en Cristo puedo obedecer sus mandamientos, porque Él sí los pudo obedecer. Por eso dice, ¿quieres justificarte por la ley? Ninguno se puede justificar por la ley. Solamente te puedes justificar ante Dios por medio de la ¿qué? De la fe. ¿La fe de quién? ¿Y la fe en quién? En Cristo. Dice más adelante, Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, y aquí cuéntese usted, pero nosotros ¿qué? No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. ¿Ven que hay una disputa teológica de si la salvación se pierde o no se pierde? Y uno dice, sí se pierde, y otro dice, no se pierde. ¿Y usted qué dice? Más bien, ¿Dios qué dice?
Porque yo cuando leo esto aquí, hermanos, no depende de mí. ¿Depende de quién? Depende de Él. Y si depende de Él, mientras yo tenga mi confianza depositada en Él, mi salvación no se puede perder. Pero si yo dejo, ¿saben qué significa apostasía? Ya un día le compartí eso, pero ¿sabe qué significa apostasía? Viene de dos palabras, a y pistis. ¿Y sabe qué palabra en el griego es fe? Es pistis. Apistis, apostasía significa a, es un prefijo que es sin. Y algunos lo aplican como contra la fe o sin fe, sin confianza, sin fidelidad o infiel. Un apóstata es un incrédulo, infiel, quien no merece confianza. Si el Señor te está diciendo que tu vida de cabo a rabo, de popa a proa, de punta al final, desde que te conviertes hasta que el Señor te lleve a su gloria o te mueras, por eso toda su vida. Pregunta, hermano, ¿por qué amaneció hoy usted con vida? Abrió sus ojitos hermosos, se los lavó porque estaban lagañosos. ¿Por qué? En la noche para acostarse. Y no lo quiero evidenciar, pero cállese el que diga que tengo razón. O lo ¿Sí estoy conectado? Ok, ya me vi.
Vuelve, vuelve. Amén. Usted sí tiene fe. Fe en Easy o en internet, ¿no? Ok. Entonces se entiende una cosa, hermanos, que no solamente por fe soy salvo, sino que también por fe vivo. Y que todo lo que tenga que vivir entre haber experimentado la salvación en Cristo Jesús hasta que el Señor me lleve a su presencia, tengo que vivirlo. ¿Por qué? Por fe. Creyéndole a Dios todos los días en lo que hizo ¿quién? Cristo a mi favor. Y ahí fluirá oración, lectura de la Biblia, ahí fluirá toda la vida en Cristo, el venir a las reuniones. ¿Usted por qué vino hoy? No sé, a lo mejor un hijo de papá o mamá puede decir, pues yo vine porque me levantaron a la fuerza, ¿no? Yo ni quería venir. Estaba yo pensando algo en la mañana. Digo, ¿cuándo es que ya usted se da cuenta que un hijo ya maduró en la fe y ya es hijo de Dios? Cuando usted no necesita despertarlo para venir a la reunión. Ah, si es el esposo o la esposa, preocúpese demasiado, hermano, porque pero si es un hijo y ha conocido al Señor, lo ha traído a la reunión, ¿cuándo ya usted se da cuenta que ya, o sea, es cuando usted ya no lo despierta, no está, hijo, vámonos, y apúrale, ya, a ver. O sea, cuando usted ya se levanta solito, se enjuaga la boca, se cepilla los dientes, se baña, busca su desayuno. No es el que se sienta y ya está el desayuno, ¿no? O sea, busca, si no se quiere venir con el estómago de farol, pues busca desayunar, ¿no? Hermanos, esa es la vida de la fe, esa es la vida de la fe. La fe madura en nosotros, le creemos al Señor. Y uno piensa que la fe nada más es para las cosas supernaturales, no. Recuerde que la fe es naturalmente sobrenatural. Se vive en la vida práctica. Por eso dice Hebreos, y vuelvo a expresárselo, el justo vivirá por la fe. Y si retrocede no agradará a mi alma. Pero, hermanos, lo que sigue me impacta. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos se cuentan aquí? ¿Cuántos se cuentan aquí? ¿Cuántos dicen, yo no soy de los que retrocedo? Yo no soy de los que se echan para atrás. Entonces yo le hago una pregunta a esos que dicen lo que dice la Escritura. Le hago una pregunta, ¿la salvación de usted se pierde? Yo creo que esta es la esencia del Espíritu, de lo que Dios quiere que sepamos. Por eso el Señor habla de gente apóstata, porque dejó de qué? Dejó de creer, dejó de vivir por la fe. Dice mi esposa, empezó a ver nuevamente las cosas de manera que naturales y nada más. Pero yo me cuento en lo que dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para que mi alma sea preservada. Amén, amén. Es más, hermanos, escuche, esto lo vieron los profetas, pero no lo pudieron disfrutar. Es tremendo, porque Isaías profetiza 700 años antes de que Cristo iba a venir y de que iba a sufrir todo eso, Isaías 53, pero no lo vivió. Y hay un profeta llamado Habacuc que él expresó lo que está ahí abajo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si usted pensaba que solamente esto lo habló el apóstol Pablo, no, lo habló uno de los profetas. En eso se tiene que poner la confianza. No en que yo pueda cumplir la ley, sino que hubo uno que la cumplió y por medio de él
la puedo cumplir ahora. ¿Y sabe por qué la puedo cumplir ahora? Porque el Señor en el nuevo pacto, por medio de la fe, ¿sabe dónde la escribe? En mi propio corazón y en mi propia mente. ¿Sabe por qué usted no odia a su enemigo y ama a su hermano? Porque ya lo tiene escrito aquí. Y si no lo tiene escrito, hermanos, ¿me explico? O sea, definitivamente, si lo tienes escrito, lo vives. Porque el justo por la fe vivirá. Lo dijo el profeta, no lo vivió hasta que viniera el Mesías. Es más, mire esto, hermanos. Abraham tuvo que recorrer ¿cuántos años para creer que la promesa se iba a cumplir? Él no lo vivió. Él no vio a la descendencia de la cual el Señor le habló. Y no solamente eran incontables como las estrellas del cielo, como la arena del mar, sino que tenía que ver a Jesucristo. Y tuvo que recorrer todos esos años por la fe para ver la promesa cumplida. ¿Y sabe que Abraham vio a Jesucristo? ¿Lo vio en quién? En Melquisedec. Ahí lo vio y puso su confianza y su fe en él. Es más, la fe viene desde antes. Uno de los hijos de los primeros hombres y seres humanos en esta tierra, llamado Abel, lo encontramos en Hebreos 11 y dice, y por la fe Abel ofreció mejor ofrenda a Dios que su hermano Caín. Hermanos, ya desde aquí se veía, mire, no es lo mismo traer una ofrenda que traer lo mejor de la ofrenda. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hizo Abel? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo, vas a tomar de tu mejor ganado y lo vas a traer para el Señor? ¿Quién se lo dijo? Nadie se lo dijo, pero él, como vio en Dios una persona a la cual era digna de adorar, dijo, esto que tengo, yo creo que él me lo dio. Y voy a seleccionar de lo mejor y se lo voy a llevar a él. Eso es fe. Uno piensa que fe solamente es obtener cosas. Fe también implica ofrecer. Amén. Abraham ofreció a Melquisedec porque recibió de Melquisedec. La fe viene de Cristo Jesús y regresa a Cristo Jesús. Amén. Los justos, los justificados por la fe, viven por fe. Ahora, la ley de la fe dice, no hay gracia si no hay fe. Es más, no hay justicia si no hay fe. Porque la justicia del Señor se obtiene por medio de la fe. Pero no hay gracia si no hay fe. O sea, no puede haber gracia si no hubiera fe. Romanos 4:16, por tanto, es por fe para que sea por qué, por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que están en la ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, los de la ley y los de la fe. Escudriñelo, examínelo. Es por fe para que sea por gracia. Porque si fuera por obras, ya no es por gracia. Yo se lo decía hace 15 días. Si usted le da a su hijo un premio por lo que hizo, usted es un desgraciado. Ah, no es cierto. Usted
no se lo está dando por gracia, se lo está dando ¿por qué? Por mérito. Hijo, te voy a comprar un celular siempre y cuando saques 10. A eso se le llama ley de las obras. Porque me gané el celular, porque saqué ¿qué? 10. Pero imagínese esto, que su hijo en este ciclo escolar reprueba y se lleva una. Y usted llega con una caja de un iPhone 16 y le dice, hijo, mira, porque eres mi hijo, te lo doy. Eso es gracia. Ya ves, papá, muestra tu gracia para conmigo. Le hago una pregunta, tenemos el regalo más grande y maravilloso, ¿no es un iPhone 16? Que el Señor nos dio. Le hago una pregunta, ¿por qué se lo dio? O sea, ¿por qué se lo dio? Si yo venía de reprobar todas las materias, ¿por qué no lo dio? ¿Por qué no dio ese regalo precioso? Por gracia. Pero escuche esto, si no hay fe, no hay qué, no hay gracia. Hay una obra que tienes que hacer que se llama fe. Entonces uno quiere la gracia sin qué, sin fe, y eso no procede. A ver, otra vez. ¿Por qué? Porque hay gente, mire, escuche esto. Y cuando recibas el iPhone 16 después de haber reprobado alguna materia, ¿qué vas a pensar? Oh, mi papá como que algo quiere. Porque estamos acostumbrados a recibir las cosas de acuerdo a lo que hacemos y no de acuerdo a la gracia. Pero si tú en tu corazón estás, Señor, yo sé que reprobé todo esto, pero vieras cuánta falta me hace un buen teléfono. Vieras cuánta falta me hacen unos buenos zapatos. Y entonces Dios a través de su gracia llega, hijo, le dice el papá al hijo, hijo, sé que reprobaste, pero mira, porque eres mi hijo, toma estos zapatos de la palomita, póntelos. ¿Qué va a producir en el hijo? ¿Qué va a producir en el hijo? Puede producir dos cosas. O el hijo es un desgraciado que no entiende gracia. Y ay, ya la hice, no, mi papá sí me quiere, me ama o produce en él algo. Dice, ¿cómo es posible que aún yo reprobando una materia, que aún yo siendo como soy, mi padre me dio este regalo? En agradecimiento, el siguiente semestre, hermano, si es un buen, si es fiel, si tiene fe, le digo una cosa, el siguiente semestre va a sacar 10 y el siguiente semestre no le des nada, porque si saca 10 y le das algo y le dices porque sacaste 10, regresas a la ley. El siguiente mes, semestre, si saca 10, le dice, hijo, di conmigo, repite este versículo. Siervo inútil soy, porque lo que debía de hacer, hice. Porque si le das un celular, unos zapatos, un iPhone, porque sacó 10, hermanos, no le vas a poder enseñar gracia. Mi esposa dice que ese sistema de recompensas se utiliza con un no nacido de nuevo. Recompensas. Ah, entonces no voy a nacer de nuevo para que me sigan recompensando. Por eso Pablo decía, ¿pecaremos pues para que la gracia crezca?
De ninguna manera. ¿Cómo voy a pecar yo recibiendo ese gran regalo de parte del Señor? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo más grande que pudo haber hecho Dios conmigo. O sea, ¿cómo voy a regresar yo al pecado? Por eso yo no soy de los que retroceden. ¿Cómo voy a ofender a mi Señor después de tan grande regalo que Él me ha dado sin yo merecerlo? Entonces depositas tu confianza en aquel que lo hizo por ti, porque fue el regalo más grande que jamás nos hayan dado, por haber creído en lo que Él hizo, no por haber portadome bien. Después viene la nueva naturaleza a mi vida, el Señor pone sus leyes en mí y ¿sabe qué pasa? Me porto bien, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios me obliga. Soy obligado por su amor. Y mire, hermano, vuelvo a esto. No solo se cumple el mandamiento escrito, sino lo que va más allá del mandamiento escrito. La esencia de la ley la cumplimos nosotros. Mire, Juan 1:17 dice, pues la ley, ¿qué ley? La ley de Moisés, porque dice adelante, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere decir esto que la ley era falsa? No, la ley era verdadera, pero la gracia y la verdad que contenían en la ley, ¿por quién nos vinieron? Por medio de Cristo. Ahora, ¿quieres gracia? ¿Qué debes de tener en tu corazón? Fe. Si no hay fe, no hay gracia. Eres Por eso los apóstatas son unos sin gracia. Y de ahí viene esa palabra, hermano, perdón que a veces la repite, dice, pastor, ya ha repetido mucho esa palabra, pero es que es la verdad. Un desgraciado es uno que no tiene gracia. Entonces, el que no tiene fe, no tiene ¿qué? No tiene gracia. Y es usted lo dijo, ya no lo dije yo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es ¿qué? Y repite esa palabra, sin fe ¿qué? Es imposible poderle ¿qué? Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, cree que hay Dios y que es galardonador o recompensador de los que le buscan ¿cómo? Con fe. Por eso el justo vive por fe y por eso sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe después de qué versículo dice sin fe es imposible agradar a Dios? Que es el 6, lo dice después del 5. Y el 5 dice, por fe caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿365 años? O sea, no un año de 365 días, 365 años caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, porque no fue agradable a Dios. Ahora pregunta, ¿qué tuvo Enoc? Porque fue agradable a Dios. ¿Qué tuvo Enoc en su corazón? Fe. Y es un tipo del arrebatamiento. ¿Por qué es un tipo del arrebatamiento? Hay dos personajes en la Biblia que está registrado que no probaron la muerte como todo ser humano la vamos a probar. Y es Enoc y es Elías. Y la Biblia dice en Apocalipsis que vendrán dos testigos a esta tierra y morirán. Seres humanos que no probaron muerte. Bueno, esta es otra historia. Y hermano, ¿sabe dónde van a predicar? En Israel. En esa zona de guerra, en eso que está pasando en estos días.
vendrán dos testigos a predicarles el evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Enoc, ¿a quién vio por la fe? Si él es uno de los testigos que vendrá a predicar y que lo matará porque no probó muerte, ¿qué predicará? ¿De quién hablará? ¿Que se puede ser salvo cómo? A los israelitas les va a decir: señores y señoras, ustedes tienen la ley de Moisés. La ley de Moisés los tiene que llevar al Mesías. Y señores, el Mesías vino hace 2000 años. Su nombre es Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Síganlo a Él. Y como yo le decía hace 8 días, habrá también levitas que estén con sus sacrificios y les prediquen y les digan: señores, hay un solo sacrificio que se efectuó hace 2000 años. Y ese sacrificio fue el del Mesías. Isaías 53. Y los ojos se les abrirán. ¿A quién vio Enoc? Es más, Elías, un tipo también del arrebatamiento que el Señor hará con los suyos. ¿Cómo fue llevado Elías al cielo? Algunos dicen que es como un trineo como el de Santa Claus. No, dice que pasó un torbellino y carros de fuego, y después de nada más el manto quedó, que lo fue a recoger Eliseo. Danos el manto, Eliseo. Y no, yo no lo tengo, dice. Está interesante, hermano, todo esto se va a cumplir. Hermano, háblenos más del Apocalipsis. ¿Ya lo está usted viendo? Por cierto, habrá guerras, rumores de guerras. Amados en el Señor, perdimos por un momento la vista de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, ya metió sus manos, según las noticias, Corea del Norte. Y Corea del Norte se ha estado armando nuclearmente durante todos estos años, encerraditos ahí, sin dejar salir a nadie, produciendo armamento nuclear. Entre China y Japón, Japón descubre que los chinos como que los andan vigilando. Y dice: momento, no te metas a mis aguas, porque si te metes a mis aguas vamos a responder. Y Taiwán, que se desligó de China, dice: cuidadito China, y metes también. Pero China los está rodeando. Estados Unidos llevó tropas para defender a Israel en esta guerra. Y atacó a sirios, a yemeneses, yemenís o yemenés, ya los atacó. Hay naciones que ya tienen misiles transatlánticos, que sin necesidad de acercarse al otro continente, pueden aventar una bomba y puede llegar. Pero México somos un país que no se mete con nadie. Hermanos, entre nosotros hay guerras. Nomás vea las noticias. Un líder aquí en América Latina de Hezbollah estaba actuando en Argentina, en Bolivia, atentando contra las embajadas de Israel. Pusieron coches bombas hace unos años atrás y ya lo identificaron y saben que está en el Líbano. Hermano, deje de ver tanto TikTok y métase a ver buenos programas de noticias y vea cómo está el panorama mundial. ¡Ay, qué miedo! No, dé gloria a Dios porque Cristo viene pronto.
Dele gloria a Dios porque por la fe estamos esperando la venida de nuestro Mesías. Puede ser que sea esta noche, puede ser que sea en este momento, en esta semana, en este mes, en este año, no sé. Porque nadie sabe el día ni la hora. Lo que sí sé es que Él viene. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc agradó a Dios. ¿Y por qué agradó a Dios? Porque vio por la fe al Mesías. Y Dios se lo llevó. No probó muerte, pero si es uno de los dos testigos, volverá a predicar de lo que vio. Y si viene Elías, ni hablar. Dice que Elías vino, Elías viene y Elías seguirá viniendo. El espíritu de Elías reposa en los hijos que están preparando, que estamos preparando el terreno para que regrese nuestro Señor Jesucristo. Ya me fui hasta las profecías y al infinito y más allá, ¿no? Le voy a dejar ahí porque tenemos otras cosas que hacer. Me quedo con la primera parte, la ley de la fe, y guárdelo hasta ahí. Hermanos, no hay gracia si no hay fe. Tiene que haber fe para que sea la gracia. Es que nada más se trata de recibir regalitos, no. Se trata de creer que en Cristo Jesús tenemos todos los regalos que se puedan dar de parte de Dios. Amén. Entonces, si tienes todos los regalos en Cristo Jesús, ahí funciona la ley de la fe. Porque es por fe para que sea por gracia. Y si quieres agradarle a Dios, solamente hay un camino, el de la fe. No el de las obras, no el de que voy a hacer esto para que el Señor le sea yo agradable, sino lo que tú haces es porque ya le eres agradable en Cristo Jesús. Eso es muy diferente. Así es que, hermanos, agradezcámosle a Dios por habernos dado. Dice que la fe ya se nos entregó de una vez por todas, por medio de Cristo Jesús. La fe ya nos fue dada. Quiero terminar con esto. Algunos expresan que la fe, hay un cierto tipo de fe, otro cierto tipo de fe y otro cierto tipo de fe. Algunos dicen que hay una fe que se llama la fe salvadora. Esto lo va a encontrar usted en libros de teología y dice, la fe salvadora te sirve para ser salvo. Hay otro tipo de fe que se llama la fe fruto del Espíritu. Hay otra fe que ya se desarrolla dentro del cristiano porque esa fe es fruto del Espíritu. Pero hay otra fe que es el don de fe, que solamente algunos lo tienen y que de esa manera operan a través de ese don. Pero yo quiero decirle algo, hermanos. Fe solamente hay una. Y es la que fluye por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Viene de Él y es para Él. Es una sola fe, que se manifiesta como fruto, que se manifiesta para salvación o que se manifiesta como alguno de los espirituales, porque así habla Corintios. Recuerde, los dones no son meramente regalos que a uno se le dan y a otro no, sino son momentos en que el Espíritu de Dios quiere usar a una persona y lo puede usar a través de esa fe que puede mover incluso la misma naturaleza. Cuando dijo Josué, detente sol y tu luna, operaba la fe. Eso, cualquiera de nosotros que el Señor quiera usar se puede dar. Cuando el Señor dijo, hay multitud de gente, díganle que se sienten que ustedes les van a dar de comer. ¿Qué? Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Y más, míralos, ya tienen rato aquí, se ve que tienen hambre. O sea,
Están hambrientos. Denles de comer. Hermanos, ¿qué haría usted y qué hubiera hecho yo? Porque ya sabemos el fin de la historia, diríamos, pues vamos a orar, ¿no? Y a ver qué pasa. No, ellos actuaron con su fe natural y dijeron, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer? Es más, con lo que tenemos, necesitaríamos tener todo el salario de un año para darle comer a tanta gente, pero denles de comer. ¿Qué tienen? Y el Señor tuvo que empezar con algo que tienen, para que vieran algo y después vieran lo que no se viera. Porque el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, la fe de los panes y los peces es básica dentro del reino de Dios. Y me refiero básica porque había algo que ver. ¿Qué tienen? Como si un día te levantas y no tenemos nada de comer y abres el refrigerador y hay una tortilla, hay un poquito de arroz que sobró el día de ayer, hay algo de pollo, o sea, algo tienes. Esa fe es básica, porque algo tienes. Y aún en medio de eso, el Señor lo hizo para que en los discípulos se desarrollara su fe. ¿Qué tienen? Tuvo que decirle a Moisés también cuando estaba del frente del mar. Y Señor, los egipcios atrás, el mar adelante, ¿qué hacemos? Y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Eso es básico, esa es la fe, yo le llamo la fe de Tomás. Hasta no ver, no creer. O sea, la fe básica es la fe de Tomás. Veo algo, entonces creo. Tengo panes, tengo peces y empieza la multiplicación. Repártanlos. Pues empezaron a repartirlos. Pedacitos, no sé cómo le empezaron, pero cuando empezaron a ver paz, mínimo si se comieron un pescado cada quien, que yo sí me lo como, y un panito. Y si hay café, pues 2. Hermanos, se empezaron a multiplicar los pescaditos, dice una versión, y los panes. ¿Y sabe cuántas cestas llenas de pedazos sobraron? ¿Por qué 12? Para que cargaran su tamaño de fe. Y dice, miren, hermanos, dicen, ¿ya lo vieron? Ah, bueno. A veces necesitamos ver algo para creer en algo. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora sí, ¿qué hay? Pues no hay nada. Ya hasta apagué el refrigerador porque no hay nada. ¿Sí me explico? Se enfermó tu esposo, se enfermó tu esposa, ¿qué vas a hacer? Ayuda mi fe, Señor. ¿Qué te duele, mi amor? La cabeza y tengo fiebre. Bueno, vamos a orar y te voy a dar un paracetamol. Ay, gracias a Dios ya le bajó la fiebre. ¿Por qué? ¿Por la fe o por el paracetamol? Gracias a Dios ya no le duele la cabeza. ¿Por qué? No, creo que el Señor quiere que sigas enferma. El Señor no quiere. Puede ser que esté enferma por alguna otra situación, pero Dios no quiere que ninguno esté enfermo. O sea, Dios no quiere. Uno a veces provoca las enfermedades, pero Dios no quiere. Por eso envió a Jesucristo a morir y a llevar las enfermedades de todos. Dios no quiere, pero a veces uno por necio
se enferma uno. Pero Dios no quiere. Desde luego hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿y qué hago? Bueno, ya me estoy metiendo en otra cosa. Déjeme, voy a dejar de compartir aquí. Amados en el Señor, la gracia del Señor no se hubiera derramado sobre nosotros si no hubiéramos escuchado el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio es Cristo Jesús. Y por medio de él se activa la fe y la gracia del Señor es derramada en nosotros. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús sin haber cumplido la ley. Pero ahora tenemos la responsabilidad de seguir esa vida por fe. Si hay una ley de la ley de Moisés que no cambia, son los 10 mandamientos, esos están ahí y ninguno cambia. Ahora los tenemos escritos en nuestro corazón. Y se resumen, si quieres resumir los 10, en 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hacen estos 2 mandamientos, que son parte del nuevo pacto, que han recibido la gracia de Dios por la fe y son justos ante el Señor, ustedes están en Cristo Jesús cumpliendo la perfecta ley. Por eso tenemos la responsabilidad de ser obedientes por medio de la obediencia de uno, la obediencia de Cristo en mi vida. Porque yo no puedo, necesito de mi Señor. Padre, gracias por la palabra, gracias por la ley de la fe.